Hola, hoy vamos a representar gráficamente la función real de variable real definida de forma explícita con esta expresión. F de x igual a x cuadrado por e elevado a 1 partido x. Muy bien, para representar funciones debemos seguir un guión. Generalmente lo que hacemos primero es averiguar su dominio y los puntos de corte con los ejes. A continuación estudiamos su continuidad, su diferenciabilidad y también nos interesan las asíntotas y las simetrías. Aunque yo pongo el guión así, el orden a seguir lo voy a variar. Por ejemplo, voy a calcular primero el dominio, los puntos de corte, luego las asíntotas, luego hablaré de la diferenciabilidad, la continuidad estará muy fácil, implícita en la propia expresión, etcétera, etcétera. Muy bien. Y por último podemos estudiar su concavidad y convexidad. Vale. Bien, esta función se puede entender como el producto de dos. Si os dais cuenta, pues es el producto de esta otra, que es un polinomio, x cuadrado, por esta otra, que es la exponencial de 1 partido x. Esta, a su vez, al ser la exponencial de 1 partido x, se puede entender como la composición de esta función y de esta otra. ¿De acuerdo? Viendo eso, es fácil entender que esta función, en concreto, la que estamos estudiando, es f1 de x por f2 de x, la cual a su vez se puede poner como g2 de g1 de x. ¿Vale? Esto llevándolo a un nivel más simple. En realidad, en la práctica no hay que complicarse tanto, pero yo aquí lo hago porque quiero que se entienda bien. Bueno, pues en el caso del estudio de la continuidad, o del dominio, en este caso el dominio, pues para que tenga sentido un elemento, su cálculo a través de esta expresión, un número real, pues tiene que poder ser un número real tanto esto, como la composición. Me explico. La imagen por 1 de x, en principio es la imagen de x por x cuadrado, que cualquier número real es válido, ahí no tenemos problema. Luego, la imagen por g1 de x sí que tenemos un problema, porque se trata de esta expresión, 1 partido x. Por lo tanto, le tenemos que quitar el 0 para que tenga sentido, ¿vale? Así que el 0 de momento no pertenece al dominio. Y luego, claro, habría que tener en cuenta, habiéndole quitado 0, lo que sale, y a eso que sale aplicarle g2, es decir, la exponencial. Pero aquí no hay problema, porque como la exponencial, su dominio es todo r, si g1 ya de por sí da un número real cualquiera, g2 también daría un número real, ¿vale? En resumen, el dominio de esta función es todos los números reales menos el 0. La continuidad, idem, de lo mismo, ¿vale? Por eso lo he mencionado antes. Esta función es continua en todo R, y esta será continua, f2, en aquellos valores donde g1 sea continua y g2 sea continua sobre los que da lugar g1. Bien, es la misma cuestión de antes, en última instancia, porque esta función es continua en todo r menos 0, esta es continua siempre y esta es continua siempre, así que el campo de continuidad, es decir, donde esta función es de clase c sub 0, será en todo r
menos 0. Así puedo decir que esta función pertenece a la clase de aquellas funciones que son continuas en todos los números reales menos el 0. Si preferís, que son continuas en el intervalo abierto menos infinito 0, unión 0 más infinito, que desde un punto de vista topológico es un abierto, y eso pues tiene su importancia, ¿vale? Muy bien, ya sabemos el dominio. Veamos ahora los puntos de corte. Bien, recordemos, para averiguar los puntos de corte sobre el eje X, tenemos que hacer que Y sea 0, es decir, que las imágenes den 0. En este caso, habría que resolver esa ecuación. Bien, resolver esa ecuación implica que alguno de los dos factores de ese producto sea 0. Evidentemente, la exponencial no se anula nunca y, por lo tanto, ahí no va a estar el 0. Va a estar aquí, por lo tanto, x cuadrado igual a 0 y x igual a 0. Pero hemos dicho que el 0 no pertenece al dominio, por lo tanto, es inaplicable aquí y, por lo tanto, se supone que no cortaría al eje X. En cuanto al corte con el eje Y, que sería cuando X es igual a 0, directamente vemos que no es posible por la misma razón, ya que el 0 no está en el dominio. En resumen, eso ya nos dice algo. Nos está diciendo que si existe el gráfico de esta función, lo hará en estos cuadrantes. ¿Lo veis? Están numerados en sentido contrario a las hojas del reloj. Lo hará en estos cuadrantes, pero sin pasar de uno a otro. Es decir, si existe aquí una parte del gráfico, existirá aquí y nada más. Si existe aquí, existirá aquí y nada más. ¿Por qué? Bueno, es que una función se caracteriza desde el punto de vista gráfico porque si representamos su gráfica, ¿vale?, y trazamos una recta vertical, es decir, paralela al eje X igual a 0, al eje de ordenadas, solamente cortaríamos una vez en ese gráfico, ¿vale? Por lo tanto, si existiera en una región de esta zona y luego pudiera existir aquí, ya cortaría en dos, ¿no? Eso nos está diciendo bastante. Y lo mismo pasaría en este otro lado. Además, sabemos que no puede pasar de un lado a otro. Es decir, no puede cortar ni este eje ni este otro, ¿vale? O sea, su existencia tiene que estar en uno de estos cuatro cuadrantes aisladamente y además, si está en uno de ellos, no está en el inmediatamente inferior. Vamos a continuar. En este guión he puesto a continuación la continuidad de diferenciabilidad. La continuidad ya la he visto, pero voy a pasar realmente a esto, a estudiar las asíntotas y las simetrías. No tengo muchos recursos para estudiar las simetrías realmente, porque hay muchos tipos de simetría. Las únicas que se suelen estudiar son la simetría par y la simetría impar. Voy a explicarla brevemente. La simetría par, la gráfica de la función, si fuera así, estaría reflejada sobre el eje de ordenadas. Y en la simetría impar, si la gráfica de la función fuera así, estaría siendo simétrica respecto del origen. A ver si me sale, sería algo así, ¿de acuerdo? Lo que he dicho antes sobre la existencia de los diferentes cuadrantes es compatible con las posibilidades que he dado de simetrías. Bien, ¿cómo se sacan a nivel práctico? Está claro que para que tenga sentido plantearlo, el dominio ha de tener una parte positiva y una parte negativa, ¿vale? Así que ese es el caso. De hecho, ya habéis visto que el dominio, lo voy a repetir, era todo R menos el 0. O sea, el intervalo menos infinito 0, unión 0 más infinito. ¿Vale? Y evidentemente por cada positivo hay un negativo. Bien, así que voy a plantear la imagen de un número negativo. La imagen de un número negativo sería menos x al cuadrado, o mejor que la imagen de un número negativo, para ser más preciso, para dar la opción correcta, la imagen del opuesto de un determinado número x.
x cuadrado por e elevado a, mejor dicho, 1 partido e elevado a 1 partido x, recordemos que eso es lo que quiere decir el exponente negativo, y como vemos esto no es igual a la imagen del correspondiente valor x, ¿vale? Sí, coincide con x cuadrado, pero luego los valores que corresponden a e elevado a 1 partido de x son opuestos, no es posible, ¿vale? Y tampoco es el opuesto, que sería el caso de impar, es decir, si es par, la imagen de un opuesto es la imagen del mismo valor, y si es impar, la imagen de un opuesto es el opuesto de la imagen del valor. Ninguna de estas dos posibilidades, par o impar, se da aquí, por lo tanto, la función no es par ni impar. Bueno, pues vamos a ver las asíntotas. Empecemos con las asíntotas horizontales. Las asíntotas horizontales son planteables si es posible hacer el límite cuando x tiende a más o menos infinito. Es el caso. Como veis, el dominio es posible hacer ese límite. El dominio nos lo permite. Bien, ¿qué pasa si hacemos el límite cuando x tiende a más infinito de esta función? Bueno, pues que en principio me da, si sustituyo directamente, infinito por e elevado a 1 partido infinito, que es infinito por e elevado a 0, ¿vale? Porque 1 partido infinito es 0 simbólicamente, por lo que es lo mismo que el límite cuando x tiende a más infinito de 1 partido de x es 0, y entonces e elevado a 0 es 1, y esto me da infinito, bueno, concretamente más infinito, ¿no? Hay que llevar. Así que no tiene asíntota horizontal, porque en el caso de que lo tuviera, este límite daría un determinado número real. Bueno, veamos por el otro lado. Límite cuando x tiende a menos infinito. Bien, esto aquí no altera nada, porque al ser un cuadrado, el menos infinito al cuadrado, ya sabemos, me va a dar más infinito. Pero aquí sí que altera algo. Tampoco. No, esto te daría infinito, y aquí sería e elevado a menos 0, que obviamente sería 1. Por lo tanto, también más infinito. No tiene asíntotas horizontales, ¿vale? Muy bien, ahora vamos a ver las asíntotas verticales. Para las asíntotas verticales tenemos que encontrar un punto que sea de acumulación del dominio, eso significa un punto en el que se pueda plantear el límite aunque no exista ese punto en el dominio, y que al plantear tal límite nos dé un resultado de más o menos infinito. El único punto que puede proporcionarnos esas condiciones es el 0, porque si cogemos cualquier otro, como la función es continua en cualquier otro, el resultado va a ser simplemente lo mismo que sustituir aquí, y claro, no nos va a dar infinito nunca, el límite. Nos va a dar un valor finito, que es el resultado de sustituirlo ahí. Bien, entonces vamos a ver el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Aquí hay que llevar mucho cuidado, y tengo que hacerlo por la izquierda y por la derecha. Si lo hago a 0 por la izquierda, pues me sale aquí, pues 0, si sustituyo, y luego e elevado a 1 partido 0 negativo, ¿vale? 1 partido 0 negativo, simbólicamente, en el límite, sí quiere decir que te da menos infinito, ¿vale? Eso es el comportamiento de esta hipérbola, ¿vale? Cuando nos acercamos a 0 por la izquierda. ¿De acuerdo? Bien, e elevado a menos infinito es e elevado a infinito en el cociente, en el denominador. Por lo tanto, sería 0 esta división. Es decir, 0 por 1 partido infinito, que es 0 por 0, que da 0. Así que tenemos un valor concreto, 0. Eso nos dice algo, nos está diciendo
que si me aproximo a 0, no sé si va a dar valores positivos, sí, porque como vemos esta función, no lo he dicho, pero siempre es positiva, ya que este valor es positivo y este también, ¿no? Entonces la aproximación a 0 nos da 0, sin llegar a serlo, ¿vale? No hay asíntota vertical, porque no hay posibilidad de que se vaya al infinito. Bueno, y por el otro lado, ¿qué? Vamos a ver, sería el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x cuadrado por elevado a 1 partido x. Aquí hay un problema, porque al sustituir me va a dar 0 por infinito. ¿Vale? Esto va a ser 0, y esto 1 partido infinito, no, perdón, 1 partido 0 positivo, que va a ser más infinito, e elevado a más infinito es infinito, y esto es una indeterminación. Tenemos que salvar esa indeterminación. Bien, ¿cómo vamos a salvar esa indeterminación? Veamos, hemos visto que el límite cuando x tiende a 0, por la izquierda de esto era 0, y la indeterminación que nos interesa salvar es esta, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, que hemos dicho que nos da 0 por infinito, ¿vale? Para salvarla lo que voy a hacer es cambiar esta expresión de la siguiente forma. Voy a dar un cambio de variable. Voy a poner t igual a 1 partido x. Si hago eso, cuando x tiende a 0 por la derecha, t tendería a más infinito. Y ahora el límite que yo quiero calcular no tendría como valor esta variable, sino t. Y sería el t límite cuando t tiende a más infinito de x cuadrado, que se puede despejar de aquí, ¿lo veis? X sería 1 partido t. 1 partido t cuadrado por e elevado a t. ¿Vale? Si lo agrupo, sería así, y entonces me va a dar más infinito. Bueno, ¿y por qué? Pues porque ahora puedo aplicar el criterio de comparación de infinitos. Un infinito obtenido a través de una exponencial siempre es mayor que un infinito obtenido a través de una expresión potencial. Por lo tanto, el numerador aquí es mucho más grande que el denominador, y en el infinito eso da lugar a esta expresión.